Bueno, como habéis podido comprobar, hoy estoy nervioso perdido, se me cae hasta la comida, pero yo creo que la ocasión lo merece, y es que tenía tantas ganas de traer esta reseña al canal, no os hacéis una idea. Y lo que más ilusión me hace es que este hype que yo tengo ahora mismo por las nubes, creo que es compartido por muchos de vosotros, que me lo habéis hecho llegar por redes sociales, que os apetecía un montón este vídeo, así que solo espero que esté a la altura de vuestras expectativas y que disfrutéis con él tanto como yo pensándolo, preparándolo y haciéndolo. Y sí, esta voz que estáis escuchando es auténtica, es Olga de la Hormiguita Lectora. La verdad es que no hemos reparado en gastos. Bienvenidos a Jurassic Park. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Antes de empezar con esta reseña tan deseada, permitidme hacer dos breves apuntes. El primero de todos, quiero dar las gracias públicamente a Olga del canal La Hormiguita Lectora por prestarse a colaborar conmigo en este vídeo. Desde el primer momento que se lo pedí me dijo que sí con muchísimo entusiasmo y bueno, estoy agradecidísimo. Me cuesta creer que a estas alturas haya alguien que no la conozca, pero por si acaso voy a dejar aquí el link a su canal, también en la cajita de información. Os garantizo que si os pasáis por el canal de Olga os vais a reír. La segunda cosa de la que os quería avisar es que este vídeo va a estar dividido en dos partes. La primera va a ser la reseña típica que suelo hacer yo, en la que nunca hay spoilers, pero en este caso, como creo que hay un fenómeno fan muy importante y seguramente haya mucha gente que haya visto la película, incluso que haya leído el libro y que a lo mejor quiera profundizar un poco más en cosas que me han sorprendido al leerlo, voy a hacer una sección al final del vídeo, donde además os avisaré con un símbolo de que ahí sí que habrá spoilers, donde compararé las cosas que más me han sorprendido del libro respecto a la película. Vale, pues una vez dicho esto ya sí que podemos empezar. Hoy traigo al canal un libro contemporáneo que para mí significa mucho, porque hay pocas cosas sobre las que yo fangirlé normalmente, pero esta es una de ellas. Os estoy hablando de Jurassic Park de Michael Crichton, un libro que fue publicado en 1990 y que desató de nuevo una dinomanía que estaba olvidada y que hizo que tanto niños, jóvenes como adultos se volvieran a obsesionar con estos dinosaurios. Ha dado lugar a toda una saga de películas, a un montón de merchandising. Desde luego se puede decir que fue uno de los bestsellers más importantes de la década de los 90, sin ninguna duda. Desde el primer momento que salió, la crítica especializada tuvo muy claro que se trataba de una especie de Frankenstein moderno, salvando las distancias, y es que muchos de los temas filosóficos y científicos que plantea este libro están muy cercanos a las temáticas que ya Mary Shelley planteaba en su clásico. El germen de la idea de Parque Jurásico fue un guión que escribió Michael Crichton a principios de los años 80 para una película en la que un joven universitario iba a conseguir a través de un laboratorio recrear un dinosaurio. Fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy en día es Parque Jurásico. Es la primera película de la historia que superó los $1.000 millones en recaudación, en taquilla, y bueno, yo creo que es una película que todo el mundo conoce aunque no la haya visto, porque desde luego supuso un hito tecnológico muy importante dentro del cine, y bueno, porque Steven Spielberg al final pues es el rey Midas de Hollywood y eso se nota. El autor de esta obra, Michael Crichton, es además de novelista, guionista y director de cine. De hecho, 12 de sus novelas han sido llevadas al cine y muchas de ellas son muy conocidas, seguro que las habréis visto. De hecho, me atrevería a decir que los 90, en cuanto a cine y televisión, habrían sido muy diferentes sin Michael Crichton. Y es que películas suyas son Congo, Twister, Acoso, Esfera, la serie de Urgencias de televisión y también la película de Westworld, sobre la que después se basó la serie de HBO. Así que digamos que es una persona totalmente vinculada al mundo del cine y que eso se nota mucho en la manera que tiene de escribir, que es muy cinematográfica. Michael Crichton dejó la carrera de medicina a medias y esa formación científica que tiene se nota muchísimo en sus libros y sus películas. De hecho, se considera que es el padre del tecno-thriller, que sería pues un subgénero dentro de este género del thriller en el que todo lo que tiene que ver con la investigación científica pues ocupa una parte muy central del argumento, como es el caso de Parque Jurásico. Yo creo que a pesar de las muchísimas diferencias que hay entre el libro y la película, el argumento de Parque Jurásico lo conocemos todos, pero bueno, aún así os hago un brevísimo resumen. Nos encontramos con John Hammond, que es un multimillonario sin escrúpulos que ha decidido crear una reserva biológica única en el mundo en una isla perdida de Costa Rica. Debido a la peligrosidad que tiene esta isla por el tipo de criaturas que se han creado y se han colocado en ella, John Hammond va a tener que superar una auditoría muy importante por parte de sus inversores, que le exigen que varios expertos en la materia pasen un fin de semana
semana en la isla para que le den el visto bueno para poder abrir este parque al público. Y van a descubrir con sorpresa y con horror que los animales que forman parte de esta reserva biológica son dinosaurios que han sido creados genéticamente a partir de paleo-ADN extraído de ámbar. Estas serían en líneas generales el argumento tanto de la película como del libro, pero ya os digo que hay muchas diferencias entre uno y otro. Son experiencias casi me atrevería a decir que totalmente diferentes. Y esa es una de las cosas que más me ha gustado del libro. Al igual que pasará, por ejemplo, con H.G. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción, Michael Crichton también intenta que todas sus historias, a pesar de ser fantasiosas, estén muy ancladas en conceptos o teorías que existen en la realidad para, digamos, intentar darle la máxima verosimilitud a la historia que nos cuenta, ¿no? Dentro de que, bueno, sea ciencia ficción. En este caso hubo dos ideas que confluyeron para que Michael Crichton se decidiera a escribir esta novela. El primero de ellos tiene que ver con las teorías que volvieron a sonar con fuerza en los años 70 y que vinculaban a los dinosaurios con las aves. Durante muchísimos años se pensó que los dinosaurios eran los antepasados de los reptiles actuales y sin embargo en los años 70 se volvieron a retomar ciertas ideas que ya habían surgido en el siglo XIX y que por las características morfológicas de los restos que se encontraban de dinosaurios se veía que tenían mucho más que ver con las aves actuales que con los reptiles. Esta es una idea que está muy presente a lo largo de todo el libro. Y la otra cosa que digamos que hizo posible que naciera la idea de Parque Jurásico es que en los años 80 la investigación genética estaba muy de moda y por primera vez se empezó a hablar de la posibilidad de clonar animales extintos a partir de ADN. Y bueno, pues de ahí surge un poco la idea de cómo se podrían crear dinosaurios en nuestra época. En cuanto al estilo que tiene Michael Crichton al escribir, como ya os he comentado antes, es muy cinematográfico. Este libro desde el primer capítulo te atrapa y ya no te suelta, tiene un ritmo frenético, continuamente están ocurriendo cosas y la verdad que es imposible aburrirse con él. Ni siquiera cuando están hablando de temas más filosóficos o científicos te aburres. Combina muy bien lo que sería el entretenimiento con la información, con la divulgación científica. La estructura que tiene el libro es muy curiosa porque está muy enlazada con las teorías del caos que aparecen dentro del libro, personificadas en Ian Malcolm, que es este matemático que visita la isla. Y es que cada bloque de capítulos se considera una interacción y según va avanzando la acción nos vamos dando cuenta más y más de que lo que en un principio nos parecía que estaba todo bajo control, pues realmente no, realmente es un puro caos. Y cada vez vamos avanzando más hacia ese caos y cada vez hay más cosas fuera de control y cada vez la situación se vuelve más peligrosa. Además, dentro de un mismo capítulo se alternan distintos puntos de vista. Esto también es muy cinematográfico. Es como si cogiéramos una secuencia larga, la dividiésemos y la fuésemos alternando con distintas escenas de distintos personajes. Es algo que hace que te mantengas muy pegado, porque continuamente nos vamos moviendo de unos personajes a otros, siempre rodeados de mucha acción. En cuanto a los temas que aborda el libro, sorprende que a pesar de ser un bestseller y de ser un thriller y estar tan enfocado hacia la acción y hacia, digamos, el blockbuster cinematográfico, tiene muchísima profundidad en los temas que aborda. Uno de ellos, el más importante, sería estas consecuencias de jugar a ser Dios, que ya estaban presentes también en el Frankenstein de Mary Shelley. Los científicos de Jurassic Park, capitaneados por John Hammond, que es este multimillonario que ha tenido la idea, no son conscientes de lo que han hecho en ningún momento. Ellos van experimentando, van creando dinosaurios de una manera muy aleatoria. Principalmente lo que tiene que ver con no medir las consecuencias está muy presente en este libro. Ellos confían en que al estar en una isla y tener muchas medidas de seguridad, nunca esos animales se van a poder escapar, y además creen tener muy controlada la población porque genéticamente, a través de varios mecanismos, intentan que estos animales no puedan reproducirse. Pero realmente en el momento en que los expertos llegan a la isla y empiezan a hacerles preguntas y a cuestionarse cosas, se dan cuenta de que el nivel de control al que aspiraban era una auténtica chufa, o sea, no vale para nada. Y esto pues es lo que le da ese carácter un poco de criatura Frankenstein, porque se les va totalmente de las manos y demuestran ser muy inconscientes respecto a lo que han hecho. Junto a este tema, que sería un poco el principal, nos encontramos con otras reflexiones sobre globalización, consumismo, ecologismo. Hay una reflexión muy interesante sobre si realmente el ser humano tiene la capacidad de destruir el planeta o si solo tiene la capacidad de destruirse a sí mismo. Pero se habla mucho de esa arrogancia del ser humano, que se cree incluso con capacidad de destruir al planeta, y que hacen que la novela sea bastante más profunda de lo que cabría esperar en un principio. Sin embargo, vamos con el último punto,
algo que sería, yo creo, el talón de Aquiles de esta novela, que son sus personajes. Es muy curioso, luego en la parte llena de spoilers exploraré más este tema, pero yo creo que Steven Spielberg cogió un material que ya de por sí era bueno y lo perfeccionó, sobre todo en el aspecto de los personajes. Los personajes de la película son mucho más carismáticos y tienen arcos mucho más interesantes que los de la novela, que son bastante planos. A excepción de uno, que sería Ian Malcolm, el matemático. En la novela es el más importante, con diferencia, y es que el autor Michael Crichton lo creó pensando que él iba a poder aportar el punto de vista del lector. Es decir, Ian Malcolm muchas veces es el único que critica o que opina sobre cosas que tú como lector estás viendo de manera obvia y que ninguno de los otros personajes pues está verbalizando. Se convierte un poco como en el portavoz del lector. Y ya os digo, es muy curioso porque, bueno, en la película es importante, pero no es tan relevante como en el libro. Y es que cada frase que dice Ian Malcolm, de verdad que es para subrayarla y para quedarte con ella. Sin embargo, hay otros personajes que son muy molestos en la novela, no tanto en la película. Luego hablaré en la parte de los spoilers. Pero bueno, en líneas generales se puede decir que la parte más floja de este libro son sus personajes. Porque al final esto pasa mucho en los bestsellers de tipo thriller o acción, que la trama es mucho más importante que el personaje en sí. Entonces, al final, cuando son personas que lo que están haciendo es intentar sobrevivir y en escenas de muchísima acción, es verdad que te da poco margen para profundizar en ellos. Algo que Steven Spielberg hizo muy bien. Quizá quitó cierta acción de la película, quitó secuencias que en el libro son muy espectaculares, pero le dio mucha más profundidad a los personajes y yo creo que eso hizo ganar muchos puntos a la película respecto al libro, ¿no? En lo que sería el capítulo de personajes me quedo con la película sin ninguna duda. Bueno, en resumen, este es un libro que a mí me gusta muchísimo. Como ya os digo, la única pega que tiene y que para mí hace que no sea redondo son sus personajes, que podrían haber sido mucho mejor, la verdad se podría haber sacado mucho más de ellos, pero por todo lo demás me gusta. Me gusta la trama, que es súper original, aunque ahora ya la tengamos tan trillada. Imaginaros cuando alguien la leyera por primera vez en los años 90, tuvo que alucinar sin ninguna duda. Las reflexiones que tiene, la profundidad que se esconde detrás de este parque temático de dinosaurios, ¿no? Son cuestiones que a pesar de que el libro esté escrito en los años 90, siguen muy vigentes. Y esto es algo muy positivo, porque muchos de los libros y de las películas de los años 90 han envejecido mal, porque lógicamente el desarrollo que ha habido en los últimos 30 años ha sido bestial en un montón de aspectos, ¿no? Desde sociales, tecnológicos, científicos, etc. Este libro, aunque tiene aspectos que están totalmente trasnochados, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la informática, cuando salen programas o te hablan de programas de ordenador o estas computadoras gigantes que ocupan toda una habitación, pues te das cuenta de que en eso pues se ha quedado muy atrás. Sin embargo, hay otros temas que podrían haber sido escritos ayer. Esto es muy importante porque hace que el libro todavía sea pertinente a día de hoy, que tenga vigencia y que muchas de las cosas que plantea pues todavía sean debates que no hemos superado. Así que por todo ello yo os lo recomiendo. Y si sois fans de la película y quizá penséis que no tiene mucho sentido leer un libro cuando ya conoces también la película, os puedo decir que el libro es tan diferente de la película en tantísimos aspectos que casi es como leer una aventura nueva. Os va a sorprender y os va a entretener mucho. Y bueno, pues ahora pasamos a la última parte del vídeo, muy rápida, en la que os voy a exponer cuáles son algunas de las diferencias más importantes que he encontrado entre el libro y la película. La primera gran diferencia que hay son sus escenas introductorias. En la película vemos cómo muere un operario intentando meter a un velociraptor dentro de su recinto y digamos que eso es lo que catapulta esta auditoría que va a recibir Hammond. Sin embargo, en el libro hay muchos más incidentes aparte de muertes de operarios y uno de ellos es curiosamente la escena introductoria de la segunda película, del Mundo Perdido, y es este momento en el que una niña en una playa de Costa Rica se encuentra a un grupo de compis y bueno, pues la atacan sin llegar a matarla, pero la atacan. Pues esta escena en realidad pertenece al libro de Parque Jurásico. Otra de las grandes diferencias es que la película tiene grandes momentos épicos vinculados a dinosaurios que en el libro son totalmente diferentes. La tipiquísima escena de la película del Triceratops, en el que el grupo de visitantes se encuentran con una Triceratops que está enferma y bueno, pues todos se bajan e intentan ayudar al veterinario, incluso la doctora Sadler mete
las manos en los excrementos para intentar ver qué es lo que ha podido comer, etc. Una de las imágenes más míticas de la película. En el libro en realidad no es un triceratops, es un estegosaurio, y se dice que Steven Spielberg decidió cambiarlo porque para él el triceratops era su dinosaurio favorito. Otra escena también muy importante relacionada con los dinosaurios, que es esa estampida de los Gallimimus, en la que los protagonistas tienen que salir corriendo porque está el tiranosaurio Rex cerca. En realidad en el libro no son Gallimimus, que es una especie que ni siquiera aparece entre los dinosaurios del parque, sino que son hadrosaurios. Otra de las grandes diferencias, y que en este caso tiene que ver con los personajes, es el de Alan Grant. Uno de los aciertos de la película es que Alan Grant le da un arco argumental muy interesante respecto a los niños. Cuando conocemos a este personaje en la película, sabemos que no le gustan nada a los niños, no quiere tenerlos y los considera un estorbo, y bueno, pues gracias a que se queda atrapado en el parque con los dos nietos de Hammond, poco a poco va desarrollando como ese instinto paternal, se puede decir, hasta que al final de la película vemos que son uña y carne, ¿no? Alan Grant con los dos niños. Sin embargo, en el libro no es así, es muy diferente. Él desde el primer momento se declara muy fan de los niños. Él considera que los niños tienen una imaginación increíble y que tienen una capacidad sorprendente para memorizar los nombres de los dinosaurios, etc. Y otro elemento muy importante y que cambia totalmente las dinámicas que se crean es que Alan Grant y la doctora Sattler no son pareja en el libro, son solo compañeros y amigos. De hecho, Alan Grant se supone que es viudo en el libro y la doctora Sattler está a punto de casarse. Además hay una diferencia de edad muy grande entre ellos. Otro de los personajes que más cambia es Lex, la niña, y en este caso yo creo que muy para bien, muy para positivo. En el libro Lex es muy molesta. Es la hermana pequeña, no es la hermana mayor, y además es una niña que constantemente está protestando, constantemente está creando problemas y no aporta nada positivo a lo que sería el grupo. Sin embargo, en la película Steven Spielberg era muy consciente de que, bueno, pues al final el papel que tuviese esta niña iba a poder influir mucho en otras niñas que vieran la película, así que no solo la convierte en la hermana mayor, sino que hace que sea un personaje pues bastante más interesante, menos molesto, y además le hace que sea un hacker informático, que sea toda una experta en informática y que ya contribuya muchísimo a salvar al grupo cuando consigue volver a poner en marcha todo lo que sería el sistema. Para mí esto es un gran acierto, porque en el libro Tim digamos que tiene todas las virtudes. Es el informático, es el que sabe de dinosaurios, es valiente, es más adulto, es responsable. Entonces me gusta mucho que en la película se haya equilibrado un poco el peso entre estos dos niños. Y bueno, por último, el personaje que más diferente se me ha hecho del libro a la película es el propio John Hammond. En la película digamos que le han dado un aire muchísimo más bonachón. A pesar de los fallos que comete, él se arrepiente de muchas de las cosas que hace. Además, digamos que su papel como abuelo de los niños es mucho más importante. Él está continuamente preocupado por el bienestar de Lex y Tim. Y bueno, en el fondo es una persona que sí, que ha cometido un error muy grande, pero que le perdonas porque no le ves maldad. Sin embargo, en el libro no tiene nada que ver. En el libro sí que es un personaje mucho más malévolo, es un personaje que está obsesionado con hacer dinero, no se arrepiente para nada, hasta el último momento está convencido de que todo se puede mejorar, de que ese parque se puede abrir, de que no hay ningún problema grave, no le pesan demasiado las muertes que han ocurrido, ni siquiera está demasiado preocupado por sus nietos. Es un personaje muy despreciable en la novela. Muy desagradable, y de hecho curiosamente pues tiene un final también muy desagradable, porque él no sobrevive, no sale del parque jurásico vivo, y la verdad que tú como lector te alegras de ello. Hasta aquí los spoilers. Como siempre os lanzo una pregunta. En este caso me gustaría saber si vosotros también tenéis alguna saga, algún libro, alguna película sobre la que fangirleéis lo máximo, y me gustaría saber cuál es, por si acaso yo todavía no la sigo, pues para que me pueda poner a ello. Y nada, como siempre os digo, si es la primera vez que pasáis por aquí y os ha interesado lo que os he contado, os invito ahora a que os suscribáis, le podéis dar al cabezón de Sherlock, a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo, y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.